Vamos a iniciar ya Es David, estoy con David Castanedo, estoy con Laura. La sesión que vamos a dar hoy tiene que ver fundamentalmente con todo lo que envuelve la seguridad dentro de los servicios cloud de Microsoft en aspectos de la seguridad del correo electrónico. Es una sesión que la vamos a dar con algunos aspectos teóricos y algunos aspectos prácticos. Bien, y tenéis el servicio de preguntas y respuestas donde podéis lanzar pues las dudas que os pueda ir surgiendo durante el webinar y daremos respuesta al finalizar el mismo. Indicaros también la duración. Bueno, no creemos que dure más de 1 hora este webinar. Y sin más, pues bueno, nada, hacer una breve presentación de Awerty. En otros webinars ya os lo hemos enseñado para los que habéis asistido anteriormente. Para los nuevos, pues bueno, una compañía que nace en el año 96, ya llevamos 24 años en el ámbito de las TIs, con niveles de certificación en todo lo que tiene que ver con plataforma cloud de Microsoft en nivel Gold y Silver, y bueno, con un único objetivo, que es acercar pues todo lo que serían las tecnologías de la información hacia nuestros clientes para que puedan al final ofrecer el mejor servicio pues dentro de sus organizaciones, ¿no? Bueno, el equipo es multidisciplinar. Tenemos un área de especialistas en el ámbito de la programación, del desarrollo, herramientas como Power Platform, que ahora están muy de moda, programación ya en todo lo que tiene que ver el ámbito de SharePoint, Dynamics. Luego también tenemos un ámbito más de sistemas, en infraestructuras, tanto en modelos híbridos como en modelos 100% cloud dentro de la plataforma Azure, y pivotan tanto una cosa como la otra en los aspectos de seguridad. Para nosotros es un elemento muy, muy importante. También en el ámbito de formación, de oficina digital, todo lo que es la aproximación y el acercamiento de herramientas como podría ser Microsoft Teams, o como podrían ser las herramientas dentro del ecosistema de aplicaciones de software como servicio. Tenemos pues un área que ayudamos a los usuarios, a los responsables de TI, tanto a conocer estas herramientas como a definir cuál es la mejor herramienta pues para cada departamento o para un conjunto de departamentos dentro de una organización. Esto hoy en día requiere todos estos elementos que tengan una base también en el ámbito legal, todo lo que podría ser pues bueno, las prácticas a nivel de ya sea reglamento de protección de datos, ya sea de propiedad intelectual, ya sea bueno, de seguridad en sí, esas afectaciones legales al estar pues utilizando servicios en el cloud, en servicios en cloud públicos que están en una suscripción, que en un principio los datos están ubicados solo para nuestro uso, pero bueno, esa competencia y esa definición de muy bien, estos datos, quién es responsable de qué, etcétera, pues ahí tenemos unos servicios que ayudan a nuestros clientes en este sentido, ¿no? Y también en los aspectos de consultoría. Sin más, trabajamos en 3 ámbitos tecnológicos: el de oficina digital, todo lo que tendría que ser con el mundo de Microsoft 365, infraestructura cloud, todo lo que tendría que ver con Microsoft Azure, y toda la parte de gestión del negocio con Microsoft Dynamics 365, Power BI, y luego un vertical que tenemos también para el ámbito de los despachos profesionales, USAP. Bien. Sin más, Laura, no sé, hoy la sesión está enfocada a los aspectos de seguridad, sí. Pero más en el ámbito del correo electrónico, que es lo que estaremos viendo hoy. Bueno, pues sí, como dices, vamos a ver un poco la seguridad dentro del correo electrónico con Microsoft 365.
porque, bueno, básicamente el correo electrónico sigue siendo uno de los medios más utilizados para comunicarnos con los clientes y proveedores. Y, bueno, lo consultamos continuamente, a cualquier hora, desde cualquier lugar, y más ahora con el teletrabajo, y con muchos dispositivos distintos y bueno, tanto desde aplicaciones de la empresa o de Microsoft o desde web, ¿no? Entonces, bueno, el correo electrónico se mueve los datos de la empresa de alguna manera, y vamos a ver de qué manera podemos segurizar todo este proceso, ¿vale? Tenemos, digamos, 4 aspectos que queremos incidir. Por una parte, la protección de la identidad y el acceso. El usuario, sus credenciales que sean seguras, la autenticación, ¿no? Por otra parte, la protección frente a amenazas que sufrimos con el correo electrónico, amenazas diversas, pues malware, spam, phishing, etcétera, ¿no? Otra parte que consideramos importante es configurar todo lo que es los registros DNS que dan la reputación de mi dominio de correo, desde 2 puntos de vista, ¿no? Para que los mensajes que yo envío no vayan al correo no deseado de mi destinatario, y por otra parte para dar a mí la seguridad de que nuestros mensajes siempre pueden ir cifrados con una digamos, con una marca de identidad sobre el dominio y sobre el servidor de correo que los ha generado, ¿no? Por último, veremos también esta parte de confidencialidad de los mensajes, de lo que llamamos la encriptación de mensajes en Outlook, y con esto queremos dar una visión general un poco, pues, de las cosas que podemos configurar dentro de Microsoft 365 para mejorar eso. Es cierto que en Microsoft 3, lo que veremos hoy, muchas de las funcionalidades serán basadas en Microsoft 365, en algún caso en su solución Business Premium. Sí, hay algunos aspectos que están en todo Microsoft 365, es decir, cualquier cuenta profesional lo va a tener. Sin embargo, también vamos a ver algunas, digamos, mejoras de capa de seguridad, que eso lo vamos a ver o está presente en Microsoft 365 Empresa Premium y superior, ¿no? Hay algunas capas de seguridad superiores que aquí no las vamos a ver, ¿de acuerdo? Recordar a todos los participantes que ya tenemos un webinar anterior donde ya hablábamos un poco de las diferencias, ¿no? entre los diferentes soluciones de Microsoft, y que están al alcance de sí, que la puedes consultar. Sí. Vale. Bien, vamos a empezar por la protección de la identidad, ¿de acuerdo? Vale, fijaros, el perímetro de seguridad ahora mismo, la identidad, las credenciales serían el primer frente a proteger, ¿vale? Porque eso se extiende a través de dispositivos, de servicios, de los hosts. Es decir, nosotros estamos en primera línea, ¿no? Proteger las cuentas del usuario va a ser uno de los objetivos. ¿Cómo hacerlo mejor? Cómo proteger las cuentas de los administradores y cómo proteger los buzones compartidos. Las cuentas de los usuarios, fijaros que utilizamos como siempre la autenticación, desde siempre. La autenticación se suele utilizar, o se utilizaba hasta ahora, con un factor, que es usuario y contraseña. Sin embargo, se está viendo que las contraseñas el usuario es fácil de detectar, las contraseñas son difíciles de gestionar, porque las contraseñas, si son demasiado complicadas, el usuario las olvida. Si tienen expiración, no sabemos cuál poner, y al final siempre se están poniendo contraseñas bastante fáciles y contraseñas que son fáciles también de descubrir. Por tanto,
un solo factor actualmente es poco, presenta vulnerabilidad, ¿no? Por eso nosotros aconsejamos utilizar el multifactor de autenticación, o también se llama la verificación en 2 pasos. ¿Qué pasa? Utilizamos un factor más, aparte del usuario de la contraseña, que es algo que ya sé, utilizo algo más, o algo que tengo, como por ejemplo un smartphone, bien, o algo que soy como una huella digital o una cara. Es decir, que por ejemplo dispositivos de hoy en día que estaríamos trabajando como Surface, pues ese multifactor de autenticación ya lo tenemos propio, embebido en el propio dispositivo. Si no tengo un dispositivo que tenga este reconocimiento facial o que no tenga este concepto de la huella digital, pues bueno, tengo que basarme en otros elementos, ¿no? Como podría ser un dispositivo móvil o como podría ser una llave física que me va dando una numeración aleatoria o cosas de este tipo, ¿no? Exacto, sí. Entonces, mira, la autenticación a nivel de usuario, es decir, el multifactor de autenticación, perdona porque aquí tengo un error, está disponible en todas las licencias de 365. Es decir, aplicar el multifactor de autenticación no tiene una barrera de licenciamiento. Es verdad que cuanto más licenciamiento tengo, el factor de autenticación puede ser más sofisticado, ¿de acuerdo? Incorporo capas de seguridad, incorporo acceso condicional, etc. Vale, vamos a hacer una pequeña demostración de precisamente cómo configurar el multifactor de autenticación y cómo el usuario con ese factor configurado le va a solicitar, pues en este caso hemos configurado que sea un mensaje de texto, ¿de acuerdo? Estoy en el centro de administración de Microsoft 365 con credenciales de administrador global. Y aquí tengo, pues en mi panel de la izquierda, ¿vale? Tengo los usuarios activos y seleccionaré una usuaria. En las propiedades del usuario, veis que tengo varios apartados. En el apartado cuenta, ahí yo ya puedo configurar para ese usuario concreto el multifactor de autenticación. Sin embargo, lo vamos a hacer desde otro sitio, que va a ser en configuración de la organización. Bien. Hay otro sitio más. Fijaros que aquí voy y ya me aparece la opción para poder entrar en el panel de autenticación de multifactor. A este panel también puedo entrar por el portal de Azure Active Directory. Veis que tengo 2 partes, usuarios y configuración del servicio. En la configuración del servicio puedo aplicar características como poner las IPs públicas de mi empresa o como los métodos que les voy a dejar a los usuarios para que puedan autenticar. ¿Vale? A poner esa segunda autenticación. Me voy al panel de usuarios y aquí tengo los que están habilitados y deshabilitados. Cojo a Emily y la voy a habilitar, ¿vale? Y le habilito el factor. En este caso, a Emily yo ya he configurado que le va a pedir un SMS, pero cuando esto no lo hemos hecho nunca, la primera vez que entras te da las opciones. Es decir, ese usuario va a tener opciones y si no tuviera el teléfono, digamos, en la cuenta, se lo va a pedir también, ¿vale? Entro en una pestaña privada, voy a entrar al portal de Microsoft. Pues esto es importante destacar, ¿no, Laura? Digamos que yo puedo definir qué herramienta utilizo como factor o como multifactor de autenticación. En este ejemplo pondremos que nos llega un mensaje por SMS. Sí, en una licencia básica de protección de usuario de multifactor de autenticación, yo puedo tener el SMS y puedo tener que me hagan una llamada, ¿bien? Y podría tener también que podría bajarme una aplicación Authenticator, que es gratuita. Y ahí lo único que hacen es proporcionarme un código. ¿De acuerdo? ¿Veis? En este caso he puesto el nombre, me he equivocado, esto a veces pasa, ¿vale? Continúo, le vamos a poner la contraseña a Emily y si no tuviera un doble factor de autenticación,
entraría sin más, ¿no? Usuario y contraseña. Y aquí estaría todo. Esto no va a ser el caso. Me está pidiendo poner un mensaje, o sea, que le ponga un código que está en el teléfono que tiene Emily en la mano. ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquí que te roben credenciales te han de robar bastantes cosas. ¿De acuerdo? Te han de robar una contraseña que te la sabes de memoria o te han de quitar entonces, estamos poniendo una capa más y estamos dando una mayor robustez a nuestras credenciales. Es importante tener en cuenta, porque estos son datos que ya Microsoft ofrece y que se ofrecen públicamente, que el 90 o 95% de los casos de ataques a empresas, ya sea en servicios cloud, provienen fundamentalmente de usuarios que no tienen aplicado el factor de doble autenticación, ¿vale? Es decir, que cuando ya tenemos ese factor de doble autenticación aplicado, eso se reduce drásticamente. Bien, ya tiene que ser un proceso de un ataque mucho más sofisticado, bien, con una intención muy definida. Vale. Otro punto a nivel de identidades y a nivel de credenciales y a nivel de puerta de entrada son las cuentas de los administradores. Las cuentas de los administradores tienen un problema en general en las empresas, ¿no? Hay más de 2 usuarios que tengan la cuenta el rol de administrador global y por otra parte son cuentas de usuario con ese rol de administrador global. Fijaros que si uno puede, es decir, si nos pueden hackear nuestra cuenta, si pueden entrar en una cuenta de usuario, cuantos más permisos tienen esos usuarios sobre la organización, mucho más, es decir, le estamos dando mucha más... son mucho más vulnerables, digamos. Exacto, ¿no? De acceso a datos. Entonces, comento estos 5 puntos, ¿no? Las cuentas de IT tienen que ser utilizadas para administrar, porque incluyen privilegios elevados y deben ser dedicadas. Cuanto más elevado es el privilegio, como ya he comentado, es un objetivo pues, valioso, es decir, esto es así, ¿no? Los administradores por eso tienen que tener una cuenta de usuario suya, sin roles, y una cuenta de servicios dedicada solo a la administración. Recordar que las cuentas con una cuenta de administrador global no necesitan ninguna licencia, no necesita utilizar ningún servicio para administrar. Y también recordar que las cuentas de administradores deben ser protegidas también con multifactor de autenticación. ¿De acuerdo? Fijaros, aquí os he puesto un poco, comentaros que los roles tienen diferentes plataformas, es decir, diferentes centros de seguridad, ¿no? Tengo los roles que puedo dar en administración de usuarios, los roles para Exchange, los roles de seguridad, los roles de Endpoint o Intune y los roles de Azure Active Directory. Los roles de Azure Active Directory es este panel que os he presentado en esta imagen. Veis que son roles que están muy granulados, es decir, yo puedo dar unos permisos concretos, o puedo crearme una cuenta y darle estos permisos y después darle otros, etcétera. De la misma manera, si algún administrador o algún usuario administrador hace un rol habitual de administración de usuarios, no hace falta que se ponga administrador global. Tiene un rol específico para hacer esto, ¿no? Después hay una parte aquí, fijaros que aquí no lo estáis viendo. Vale, sí, os he subrayado esto. ¿Vale? Esto del acceso just in time. Esto es una característica Enterprise y es una característica que es lo que se llama la gestión de identidad privilegiada, ¿vale? Que sirve para gestionar esos roles a usuarios concretos y por tiempo corto, que es un poco la línea en la que se va, que está siguiendo Microsoft a nivel de permisos, para que de esta manera
queda muy reducido el tiempo en el que un usuario está con todos los permisos dentro del tenant de Microsoft. Esto vendría ya con una característica Enterprise, como comentas, ¿no? Es decir, ya vendrían con los productos de Microsoft 365 E5, E3 también, sí. Sí. No sé si tienes también alguna licencia de complemento, creo, ¿verdad? No. Vale, pues vamos a continuar. Y vamos a explicar también, una pincelada. Lo comento porque, como estamos hablando del correo electrónico, me parece interesante comentar esto sobre los buzones compartidos. Los buzones compartidos, son necesarios y son utilizados por todas las organizaciones. Bien, tener en cuenta que tienen 3 focos importantes. Uno, los inicios de sesión, los cifrados y el reenvío. ¿Por qué comento esto? Bueno, comento porque el inicio de sesión, los buzones compartidos ya sabéis que están asociados a la cuenta del usuario que tiene la licencia. Es decir, el administrador delega los permisos de lectura o de acceso completo a ese buzón a unos cuantos usuarios. Ese buzón compartido, en principio, tiene un nombre de usuario y la contraseña es de sistema, no tiene una contraseña específica, ¿vale? Con lo cual, una de las cosas que aconsejamos es bloquear el inicio de sesión de los buzones compartidos en el panel de usuarios, porque es de una manera de que si tienes un ataque, ahí ya no podrán iniciar sesión nunca en un buzón compartido. ¿Vale? Otra cosa importante de los buzones compartidos es el cifrado. Veremos más adelante un ejemplo de cifrado en donde los usuarios pueden cifrar sus correos o pueden cifrar sus adjuntos. Esto no se puede hacer en un buzón compartido, evidentemente porque no tiene contexto, no tiene usuario y contraseña. ¿De acuerdo? Y después también la parte esta de la configuración de reenvíos, de reenvío de mensajes. Los buzones compartidos en general en todas las organizaciones se suele tener una configuración de reenvío a no sé qué, o a otro usuario, a una cuenta externa, a una plataforma. Comentaros que estadísticamente nosotros, cuando estamos viendo los paneles de informes contra amenazas en el centro de seguridad, y cuando vemos los buzones que se han detectado malware, hay un gran porcentaje que siempre son buzones compartidos. Entonces, en este sentido, pues ser más restrictivos y ser lo máximo restrictivos posible. Aquí con la parte esta de los buzones compartidos no tiene tanto que ver con la seguridad intrínseca que estabas comentando, pero sí sobre el uso que también estamos viendo que se puede aplicar con el uso del buzón compartido, ¿no? Que es, por ejemplo, nos encontramos muchas organizaciones, la nuestra propia, que tiene servicios en otros clouds, ¿bien? Como podría ser, pues no sé, el servicio de YouTube. Pues una empresa que tiene todos sus vídeos dentro de YouTube y para entrar en YouTube lo tiene que hacer pues con una identidad, ¿no? Una identidad y una contraseña dentro del cloud de Google. Para hacer esa identidad normalmente es una dirección de correo electrónico y en vez de utilizar una cuenta de Gmail, ¿no? O utilizas una cuenta propia de la organización, ¿no? Claro. Esa cuenta de la organización, al final, tú no haces una, digamos, una unión directa entre el usuario de marketing, no sé, Ana Pérez, @awerty.net, con esa cuenta de YouTube, sino que utilizas pues una identidad de Awerty, pero pues no sé, servicio YouTube o con una identificación alfanumérico, ¿no? Entonces eso lo que haces es fundamentalmente lo vinculas a un buzón compartido. Es una cuenta das de alta un buzón compartido con esa dirección. Esa es la ventaja que tiene, es que al final tú ese buzón compartido puedes delegar
a otro usuario en el momento que a ti te convenga. Es decir, ahora pertenece a este usuario, ahora pertenece a este usuario, o se pertenece a este grupo de usuarios. Y la ventaja de eso es que al final pues los mensajes que puedan venir derivados de este servicio de YouTube pues vienen dentro de ese buzón compartido, ¿no? Claro. Es una buena práctica que se suele utilizar cuando yo quiero acceder a clouds que no sean el propio cloud de Microsoft con las credenciales, ¿no? Lo atacamos a buzones compartidos. Sí. Sí. Bueno, un poco hacer hincapié en esto, ¿no? Los buzones compartidos también son tenemos que tenerlo en cuenta a nivel cuando hablamos de la protección del correo electrónico. Vamos a hablar un poco también de la protección frente a ataques, la protección frente a amenazas. Supongo que muchos de los que estáis aquí asistiendo ya sabéis hacer las directivas que nos ofrece Microsoft. Y nosotros aquí vamos a hablar de varias cosas. Uno, proporcionar formación a los usuarios sobre la legitimidad de los mensajes. Nosotros hemos visto que cuando en una organización los usuarios están más o menos formados, saben lo que puede ser o qué aspecto, qué características puede tener un correo de suplantación de identidad o qué características les hacen sospechar de que un correo pueda ser lleve malware o sea malicioso, eso mejora pero automáticamente la seguridad de la organización. Por otra parte, a nivel de administrador, nosotros ¿qué tenemos que hacer los administradores? Aumentar el nivel de protección contra malware con las directivas anti-malware. Lo mismo con las directivas anti-phishing. Fijaros que Microsoft siempre, cuando tú entras en un tenant y compras un licenciamiento que tiene buzones, ya hay unas directivas predeterminadas que Microsoft ya tiene configuradas. Nosotros ya con Microsoft partimos de un nivel de seguridad básico, pero suficiente. Sin embargo, luego deberemos configurar para nuestra organización, personalizarlo, ¿no? El proteger los datos adjuntos y los datos malintencionados, David, es aquello que tú me comentabas. Esto es licencia empresa premium o superior. Una licencia de Microsoft 365 empresa o básica no tiene esta capa de seguridad, ¿vale? Entonces, sobre el conocimiento de los usuarios, bueno, hay 5 puntos que yo creo que son importantes. Los usuarios deben conocer cómo se gestiona el correo no deseado en Outlook, cómo marcar un correo no deseado, cómo marcar un correo de confianza, cómo bloquear un remitente o cómo quitar un remitente del correo no deseado, ¿no? El usuario debe tener un cierto, pues lo que me comentaba antes, un cierto conocimiento de lo que un correo puede ser sospechoso de phishing. Bien, un remitente que no lo conozco mucho o que parece que soy yo pero no puedo ser yo, un mensaje que no tiene ningún sentido o justamente que ayer hice un envío de 4 o 5 facturas con ese mismo digamos formato, es decir, que son patrones, ¿no? Conocer también el uso de complemento informar de mensaje. Esto lo comentaré un poco más adelante, bueno, lo comento ahora ya. Esto es un add-on, es un complemento que es gratuito y que se puede implementar en los Outlooks del usuario. Prácticamente hace la misma función que el correo no deseado del Outlook de toda la vida, pero tiene además 2 cosas interesantes. Una, que permite marcar los correos phishing y además permite enviar a Microsoft que ese usuario dice, este correo es phishing y puedes enviarle a Microsoft. Todo eso va a mejorar el nivel de inteligencia de filtrado, ¿no? y además el nivel de conocimiento de bases de datos para el filtrado de correo. Vale. Otra cosa interesante es que Microsoft recomienda a los usuarios proteger sus cuentas de correo electrónico personales. Protegerlas con doble autenticación nos estamos refiriendo. Muchas de ellas ya el propio... Es decir, cuando tú tienes una cuenta de Gmail ya a veces te lo exige, ¿no? Pero, en fin, en general, tanto las cuentas de correo electrónico como cosas tan evidentes que todo el mundo hace, que es proteger el acceso a su móvil, pues debe estar protegido.
Y después también el uso del Outlook como aplicación Outlook para aquellos usuarios que tienen esa licencia, esa aplicación dentro de sus smartphones o dentro de los dispositivos móviles, en lugar de estar utilizando la aplicación de correo nativa. Eso, bien, primero que estás accediendo directamente al buzón de la nube con Outlook, y segundo que te evitas de que algunos usuarios tengan que utilizar pues configuraciones de cuentas con protocolos que actualmente Microsoft ya no soporta, ¿no? Es decir, que independientemente que nosotros luego apliquemos las seguridades como administradores que veremos ahora más adelante de phishing o malware, para que, digamos, esto a lo mejor el usuario en cierta medida pues pueda estar ya protegido, no es menor que este usuario tenga mínimos conocimientos, porque la protección absoluta nunca existe, ¿no? Y entonces este último paso que él ha de más o menos poder conocer fácilmente, ¿no? Pues sería interesante, ¿no? Sí, bueno, es que además incluso conociendo estos patrones se nos puede colar fácilmente, porque claro, aquí todo el mundo trabaja y los hackers pues también, supongo, ¿no? Entonces, bueno, un poco para comentar, pues la gente que no lo sepa a nivel de usuario, pasarles un poco de formación, de decir, mira, esto va así, ¿no? Cuando recibes un correo que pone que es tu dominio, pero no es igual que tu dominio, pues no. Y si te pone que eres tú, pero que no eres tú, pues también, ¿no? Estos son ejemplos de suplantación. Después, un poco comentar esto, ¿no? La gestión del correo no deseado. Esto está en todos los Outlooks, en cualquier licencia, no necesitamos nada, simplemente utilizarlo. Nos hemos dado cuenta, yo porque estoy mucho en soporte y en consultoría, y realmente los usuarios no lo utilizan mucho. Y los usuarios, por ejemplo, dicen, ostras, es que he recibido un mensaje que bloquea. Es que tengo un cliente o tal que no sé por qué siempre se va a correo no deseado. Bueno, pues hasta que no lo hablemos con el administrador, de momento coges y lo quitas del correo no deseado y le dices que es un remitente de confianza y que no te lo bloquee. Esto es un poco, también lo puedo hacer con el report message, pero fijaros que si vemos en la parte del botón, informar del mensaje, puedo marcar los mensajes, administrarlos igual, como correo no deseado. Aquí tengo la opción de poder decir que es un correo de suplantación. Puedo decirle que ese correo es deseado, y fijaros que después, cuando yo clico, me va a ofrecer si yo quiero. Bueno, estas son las opciones que yo puedo configurar. Si siempre quiero que me pregunte si quiero enviárselo a Microsoft, si directamente se lo envía a Microsoft, ¿vale? Muy bien, sigamos con por parte del administrador. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aumentar el nivel de protección personalizando las directivas anti-malware predeterminadas en Exchange Online. Fijaros que Exchange Online Protection, que eso es, digamos, la base, está en todas las licencias, tiene una arquitectura de defensa por capas y hace filtrado inteligente. Entonces, es importante saber que Microsoft siempre está parcheando sus servidores, siempre está actualizando su servicio, pero de la parte del cliente, que es nuestra parte, nosotros también tenemos que tener en cuenta que el cliente Windows o Office tiene que estar también actualizado, o por directivas, es decir, o por mantenimiento. Eso va a mejorar muchísimo el escudo contra el malware, ¿no? También comentar que las reglas de flujo de correo también nos pueden ser de ayuda, a veces pues para solucionar escenarios de vulnerabilidad con buzones concretos, usuarios expuestos y que tienen también posibilidades. La protección del correo electrónico de ataques de suplantes de identidad un poco va a ser la primera opción. La primera es personalizarlo, ¿no? Hacer políticas de protección avanzada contra los archivos adjuntos y maliciosos, y lo mismo con los vínculos maliciosos.
Después también es interesante que los administradores estemos al tanto un poco de los paneles de informes en el centro de seguridad, porque eso nos da mucha información y nos permite tomar acciones. Y también pongo adicionalmente ver lo que es la detección en tiempo real, que eso lo vemos también en los paneles con licencias de Microsoft 365 Empresa Premium. ¿Vale? Ahora vamos a hacer aquí, voy a hacer un poco una pequeña demo en la que vamos a ver cómo gestionar una directiva anti-phishing y cómo hacer un paseo por el centro de tanto de Exchange como de seguridad de Microsoft 365. ¿De acuerdo? Vale. Bueno. Entro en el centro de administración de 365, fijaros que abajo siempre tengo los centros de administración. Vamos a echar un vistazo al centro de administración de Exchange, que ya lo tengo aquí abierto, en la consola antigua. Esta es la consola antigua que pronto dejará de existir. La tengo, esta consola, porque aquí sí que aún puedo ver la protección. Ya veis que ya me está diciendo que esto no va a ser así, que esto se va a cambiar. Pero fijaros que tengo el filtro de malware en default, el filtro de conexión en default predeterminado, el filtro de correo no deseado en predeterminado. Estas tres directivas siempre están predeterminadas y yo puedo mejorarlas. Aquí tengo la protección avanzada con datos y vínculos a prueba de errores. Una de las cosas, veis, también en vínculos tengo default. Los datos seguros, una cosa que ya puedo hacer siempre es activar la protección de datos seguros para SharePoint, Teams y OneDrive. Sí, y lo guardo. Y vínculo a prueba de errores, esta función también sería que te llega un vínculo a través del correo electrónico y que pudiera ser malicioso, ¿no? Exacto. Y lo que pasa es que eso lo voy a administrar desde seguridad. Ok. ¿Vale? De hecho, desde seguridad, ya en la parte de, bueno, aquí os lo explico un poco para que veáis que en seguridad tengo varias cosas. El panel de inicio me da información de todas las opciones que tengo, también de la administración de amenazas, pero concretamente nos vamos a ir a la parte de administración de amenazas, ¿vale? Y aquí vemos que tengo un panel, que aquí ya el foco es este, y en la parte superior ya me está dando estadísticas. Puedo modificar mis directivas de archivos, de phishing, directivas anti-malware, correo electrónico, y fijaros que aquí me permitiría implementar ese red por mesas que comentábamos antes, ¿no? Ese complemento de mensaje, de informe. Vamos a irnos a las directivas. Bien, en las directivas tenemos aquí los 4 paneles, ¿vale? Datos, vínculos, correo no deseado y anti-malware. Voy a a personalizar la directiva anti-malware. ¿Veis que no tengo nada? Ay, perdón, phishing, sí. Tengo la directiva predeterminada solamente y eso lo tenéis todos. Entonces, es una manera de personalizarla. Hay unos mínimos, ¿no? Tengo un nombre que no voy a poder cambiar, pero sí que puedo, en la parte de suplantación, ¿vale? Todos estos ítems los puedo modificar. Voy a editar. Y primero, agregar usuarios que deben protegerse. Aquí puedo agregar aquellos usuarios que nos pueden parecer que están más expuestos, gerentes, a personal de contabilidad o de finanzas o de legal. Personas que viajan. Personas que viajan, exacto. ¿Vale? Veis que puedo poner usuarios, podría poner grupos, etc. Voy a guardar y ahora fijaros aquí, voy a editar los dominios que deben protegerse. Por defecto está activado, bien, pero yo podría aquí pues agregar algún dominio más. ¿Vale? Lo agrego y lo guardo. Luego pasamos a la parte en donde defino qué acciones voy a hacer o qué acciones queremos hacer cuando los usuarios o cuando vamos a recibir un mensaje con suplantación de identidad. Tenemos, por una parte, cuando es un mensaje de
de usuario de suplantación o de dominio suplantado. En este caso vamos a configurar que si el correo electrónico lo envía un usuario suplantado, nos lo ponga o nos lo envíe, una vez detectado, a correo no deseado de los destinatarios. Y si es un dominio, que lo envíe a cuarentena. Fijaros que solamente por hacer esto estamos evitando que los correos con suplantación de identidad entren en la bandeja de entrada del usuario. Eso es muy importante, porque no es el primer frente. Estos son los consejos de seguridad, que son sugerencias que van a aparecer cuando ese mensaje entra, cuando el usuario entra en ese mensaje, dice, pues parece que tal, es decir, va a hacer sugerencias. Es que Microsoft le da, ¿no? Sí, exacto. Muy bien, habilitamos la inteligencia de buzones y este que es, digamos, es una capa más de filtrado. Y la inteligencia de buzones es de lo que, digamos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un enviar mensaje, hacemos un report, alimentamos esta inteligencia de buzones. Y esta parte es importante también cuando a veces nos dicen, oye, es que hay un correo electrónico que siempre se va, o un dominio que siempre se va a correo no deseado, o que tiene algún problema de reputación, que mi servidor de correo entiende que ese dominio es un dominio pues poco seguro. Si tenéis algún dominio de esos, aquí es donde puedo poner con mucha cautela, pero se puede poner. ¿Vale? Y aquí ya cerraré. ¿Vale? Si quiero crear una personalizada y hacerla toda de nuevo, también lo puedo hacer. De hecho, se aconseja, ¿vale? Pones tu propia directiva, la activas y después le das prioridad. La prioridad 1, tu directiva sería esta, ¿vale? La describiría y lo mismo, iría siguiendo pues la misma ruta que hice antes, ¿vale? Estas son las directivas. Fijaros, tengo los adjuntos seguros y los vínculos seguros, la protección de correo no deseado y de anti-malware. Aquí me voy a detener un momento en la protección de correo no deseado. Sí, que quede claro que hemos estado viendo una directiva de phishing, es decir, sí, de intentar suplantar la identidad de alguien. Sí. Quiero que veáis esto porque justamente en lo predeterminado de la configuración del correo no deseado, si editamos esta directiva, el correo no deseado de salida, ojo, de salida, fijaros que Microsoft nos ha puesto ya tenemos por defecto esta configuración. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos usuarios que tienen configurados reenvíos externos, no les va a dejar hacerlo. Entonces van a recibir un mensaje de que eso no se puede, etcétera. Y es por esta directiva más estricta a nivel de reenvío de salida. Ahora os estoy mostrando un poco lo que sería el panel de detecciones de tiempo real. Aquí en este Tenant ahora mismo no tengo tráfico, pero veis que se puede clasificar. Aquí después tendríais la cuarentena en revisar, para revisar la cuarentena y para revisar esos usuarios restringidos, que son usuarios que se ha detectado que han enviado mucho malware o mucho correo. ¿Vale? Con lo cual hemos visto pues eso, un ejemplo de una directiva anti-phishing, también ver que esas opciones que estaba comentando Laura de los vínculos exacto, de correo que vienen con los vínculos seguros y los archivos adjuntos seguros, ¿no? Que vienen con esa funcionalidad, la de vínculos seguros con Microsoft 365 Empresa Premium. Sí. Bueno, la gracia, lo que tiene esto es que cuando tú los configuras, tú puedes configurar, esto lo tenéis, esta demo ya la hicimos la semana, hace 15 días, por eso no la he puesto, porque si vais al vídeo de hace 15 días la veréis, ¿no? Veréis que recibes, cuando se recibe un correo con vínculo que se considera malicioso o peligroso, pues Microsoft puedes configurar que ese vínculo, el usuario cuando clique, pues le lleve a una ventana o no le lleve a la web original, etcétera. Vale, vamos a hablar ahora de la autenticación, pero
del dominio de correo electrónico. Hemos hablado de autenticación de las credenciales, vamos a hablar de autenticación de mi dominio de correo electrónico. Sí, de hecho aquí vienen ya los aspectos, son muchos aspectos de reputación, ¿no? Sí. Que tienen que ver fundamentalmente en cómo mis destinatarios pueden ver los mensajes que yo les hago llegar, ¿no? Si llegan correctos o me están llegando esos mensajes en la bandeja de correo no deseado, y que el motivo puede ser por una mala configuración de los aspectos de seguridad de mi dominio de correo electrónico. Esto se ha de configurar en cada suscripción que tenemos de Office 365 por cada uno de los dominios públicos que utilizamos para los servicios de correo electrónico, y se tiene que hacer en combinación también con nuestros servicios DNS, donde ponemos toda la información DNS de nuestros dominios, ¿no? Nuestros servidores. Exacto. Entonces, mantener nuestro dominio, mantenga una autenticación y bueno, pues un poco lo que os pongo aquí, ¿no? La autenticación del dominio de correo verifica siempre que el correo electrónico de un remitente es legítimo, ¿vale? Y proviene de donde dice que proviene, es decir, de su servidor, y es legítimo en su dominio. Sí, digamos que para poder hacer esto tenemos que trabajar o tenemos que conocer, digamos, 3 elementos, ¿no? Los 3 elementos los solemos configurar en nuestro sistema de nombres de dominio, en nuestro DNS, ¿vale? En este caso, digamos que, como os decía anteriormente, es combinado. Primero lo tengo que tener configurado en mi suscripción de correo de Microsoft 365 para cada uno de los dominios que yo tengo, ¿vale? Y luego he de publicar esta información dentro de nuestros servidores DNS. Entonces, esto tenemos fundamentalmente estas 3 grandes herramientas, ¿no? Digamos que el sender, las 2 primeras, bien, SPF y DKIM, bien, para que os hagáis una idea, es la acción por la cual yo hago esta configuración, y cuando yo estoy enviando un correo electrónico a un destinatario, el servidor de correo de este destinatario verifica, ¿vale?, a través de estos servicios DNS si el remitente es quien dice ser que es, ¿vale? La diferencia entre el SPF y el DKIM es que el DKIM es un modelo de seguridad más avanzado, en el cual todo mensaje saliente dentro de nuestra suscripción ya va con una firma de KIM, ¿vale? Y si cuando esto llega al destinatario a través de esta firma de KIM, comprobando la información que hay en nuestros DNS de nuestro dominio sobre DKIM, pues verifica que ese correo es válido, digamos, ¿no? Pasa esa verificación y hace que no nos llegue, o que a él no le llegue, o en cuarentena o en correo no deseado, porque luego la restricción que pueda aplicar el cliente puede ser, pues cada uno pone la seguridad que desea, ¿no? David, entonces es como dar un chip, un DNI de salida, ¿no? Sí, que informa a los servidores de correo pues que este mensaje procede de quien dice que procede. Sí, es un sellado. La diferencia entre el SPF y el DKIM es que el SPF no sella los mensajes, el DKIM sí que lo hace. Vale. Entonces, por ejemplo, donde aspectos que... Esto hace, por ejemplo, 2 años o hace 1 año no era tan... Bueno, ya era relevante, pero lo que quiero decir es de que nos encontrábamos muchos clientes o proveedores con los que comunicábamos por correo electrónico que sus propios servicios, ¿vale?, no tenían estos sistemas de verificación SPF o DKIM. Entonces todo parecía como normal, ¿no? Sí.
La cuestión es de que ahí se pueden producir las primeras suplantaciones de identidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo no utilizo este modelo de SPF, ¿vale? Puede haber otra persona con un servidor de correo electrónico haciendo una suplantación de mi dominio y intentándolo enviar a un destinatario. Si ese destinatario tiene aplicado pues, su seguridad basada en SPF o en DKIM, lo primero que hará fundamentalmente es que dirá, uy, esto no viene de donde tiene que venir, ¿de acuerdo? Y lo siguiente que hará cuando esto suceda es levantar la mano y preguntar muy bien, oye, y en este caso tú, remitente original, es decir, no el suplantado, sino no el que me está haciendo la suplantación, sino me está haciendo la suplantación con awerty.net, donde me lo están enviando desde, no sé, desde Kuala Lumpur, ¿de acuerdo? Cuando me llega ese correo, yo detecto que no está bien verificado ni por SPF o aún más, no está bien verificado por DKIM, ¿de acuerdo? ¿Qué he de hacer yo como persona que recibo el correo? Pues me voy a buscar también en los servicios DNS si yo como Awerty tengo correctamente configurado el DMARC, ¿vale? Y si tengo configurado el DMARC, Awerty le dice a este servidor que ha recibido el correo, has de hacer tal cosa. Ponerlo en tal. Lo que le está diciendo fundamentalmente es lo que está pasando allí, es decir, oye, me estoy poniendo de acuerdo contigo de que realmente te están suplantando, pero que tú eres legal, ¿vale? Tú no eres el suplantador, ¿de acuerdo? Y es importante, el DMARC haría esa función, ¿vale? El DMARC hace esa función, con lo cual también la tenemos que tener configurado. En cambio, el DKIM y el SPF, pues vuelvo a lo que os decía al principio. El SPF, digamos, es un modelo que no firma el correo, sino solo verifica, ¿vale? El destinatario si el remitente tiene esa dirección IP de donde ha venido el correo electrónico, porque viene por una dirección IP, por un servidor. Es un servidor que utiliza un servidor de correo electrónico y viene con la IP 80, 15, 20, 25. Pues bueno, en ese caso lo que hace el SPF es decir, sí, en mis DNS el 80, 15, 20, 25 es un dominio, es una IP válida de salida de correo electrónico. El problema que hay es cuando yo utilizo reenviadores, por ejemplo, ¿no? Que puede darse el caso, ¿no? Pues yo envío un correo a través de un servidor de correo electrónico, pero que lo reenvía a otro y al final llega al destinatario. Esto, el SPF, no hay manera de que lo pueda verificar, es más complejo y por eso tenemos el DKIM, que sí que nos da en el origen del mensaje, ya viene firmado de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, para resumir sería esto, es decir, a grandes rasgos estamos hablando de que son configuraciones que se tienen que hacer, se tienen que aplicar tanto en la configuración de nuestros servicios de Microsoft como en nuestros servicios de DNS con unas informaciones específicas que tenemos que dar, ¿vale? Lo que me he dado cuenta que antes no lo tenía tan en cuenta es la importancia del DMARC, ¿no? Sí. La importancia del DMARC que se basa en esos dos protocolos y además, pues bueno, monitorea esto, ¿no? Sí, correcto. Entonces, esto no evita que a lo mejor si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un envío masivo desde nuestros sistemas de correo electrónico, por mucho que yo tenga el DKIM o tenga el DMARC, el remitente, perdón, el destinatario no coja esos correos y los ponga en spam. Lo cortés no quita lo valiente, es decir, yo lo tengo bien, lo tengo bien securizado, pero estoy haciendo un envío masivo de correo y entonces se está detectando que ahí hay un posible, no spam, pero envío masivo y a lo mejor el servidor dice el servidor de destino dice esto lo considero como publicidad, te lo voy a poner como correo no deseado o como correo alternativo, masivo. No como correo de que llega en bandeja de entrada, ¿no? Aquí, para que os hagáis una idea, con los aspectos de reputación de los correos electrónicos, esto es una información que se sacó en el año 2018 sobre las empresas, es decir, que ya ha corrido tiempo, ya han pasado casi 3 años o 2 años y algo, y sobre las políticas de DMARC que os comentaba, ¿vale? Las empresas del Fortune 500 nos está diciendo este gráfico que ya había un 91% de estas empresas que estas políticas
o no las tenía en un 60% configuradas, ¿vale? A nivel de los DNS, y un 31% no les hacía ningún tipo de seguimiento, ¿vale? Es decir, las tenía configuradas pero no las hacía seguimiento, con lo cual no estaban públicas en los DNS. Es decir, que la habían configurado en sus servicios internos pero no la habían publicado, ¿vale? Y luego sí que había un 9% que sí que lo tenían correctamente aplicado y que en base a una posible falsa reputación del correo entrante, del correo saliente, pues lo que hacía era directamente los dejaba como los devolvía, los denegaba o los ponía en un 3% en cuarentena. Es decir, que es muy importante eso, de tener esta parte de la reputación. Aquí hay un pequeño ejemplo, ¿vale? Sí. Que hemos puesto también de poder ver realmente qué está sucediendo con los correos que a nosotros nos entran, ¿no? No queremos que los usuarios sepan esto, ¿no? Pero bueno, es habitual que yo pueda ver si este correo es correcto o no es correcto, pues yéndome a las propiedades del mismo sobre un mensaje entrante, no un saliente, un entrante. Y aquí lo que vemos, bueno, el encabezado de Internet. El encabezado de Internet sale toda la información de este mensaje, que yo lo copio pues en un bloc de notas para poderlo ver con más detalle, ¿vale? Y aquí sí que ya estoy viendo si está poniendo, por ejemplo, aquí en un bloc de notas lo podemos ver más claro. Y aquí me está diciendo, oye, mira, pues sí, el sender IP 40, 107, 94, 105 ha pasado, ¿vale? El de Mark también lo paso, ¿vale? Y el de King también lo paso. Es decir, es la verificación de que el correo ha pasado los modelos de autenticación básicos, ¿no? Y es una forma de poderlo analizar sobre correos entrantes. También es cierto que cuando veo que tengo un correo que me pone en correo no deseado, si hago exactamente lo mismo en correo no deseado, me lo paso a mi bandeja de entrada y lo analizo, me dará que estas informaciones a lo mejor no son del todo correctas, ¿no? Muy bien, pues sin más, yo creo que entraríamos en el tema de la confidencialidad de los mensajes, ¿no? Que es algo que también... Sí, lo comentamos también en la pasada webinar, pero bueno, como afecta bastante al correo electrónico, ¿vale? Bueno, afecta de todo, pues por eso lo comentamos, ¿vale? Entonces, bueno, que los usuarios que pues sepan que pueden utilizar el cifrado de mensajes de Office. Se pueden utilizar eso entre personas dentro y fuera de la organización, ¿vale? Bueno, ayuda a garantizar que solo los destinatarios previstos puedan ver el contenido. Y fijaros que el cifrado de mensajes de Office 365 generado en Office 365 va a funcionar con Outlook, con Yahoo, o con Gmail o con otros servicios de correo electrónico, ¿vale? Después tenemos que Microsoft 365 Empresa Premium te ofrece opciones adicionales que aplican una etiqueta al correo electrónico como confidencial. Vamos a hacer una pequeña demostración. En este caso, en lugar de hacerlo en Outlook, que fue como lo hicimos la vez pasada, lo vamos a hacer en Outlook Web, o sea, en Outlook Web, ¿vale? Yo entro en outlook.office.com y voy a entrar con Emily, que además he entrado ahora con otro navegador. Si yo cambio de navegador y Emily no ha entrado nunca en ese navegador o estoy en una privada, le va a volver a pedir el doble factor de autenticación, ¿vale? Pero bueno, ya nos parece bien, ¿no? Ojo que aquí no estamos hablando ahora explícitamente de servicios de Data Loss Prevention, de DLP, aunque sí que el cifrado da este nivel de, oye, yo quiero enviar esta información cifrada y da una seguridad sobre el mensaje que estoy enviando. El tema del recorrido del DLP, etcétera, esto llevaría a otro tipo de sesión, ¿eh? Bueno, esto es una sesión de protección de datos. ¿Vale? Efectivamente. Vale, voy a hacer un nuevo correo desde mi Outlook Web. Me lo voy a enviar, aquí he dudo, pero me lo voy a enviar a mí, finalmente. Vale,
Y fijaros que arriba, en la barra de encima, pues tengo el enviar, el attach, el escudito de encriptar, descartar el mensaje y después tengo pues las otras opciones. Aquí pongo un asunto y normalmente siempre ponemos asunto porque los mensajes sin asunto digamos que no son muy correctos, por decir alguna cosa, ¿no? Vale, y ahora voy a hacer un attach a algún documento que seguramente tengo que tener, me he dicho que está en el cloud, pero en este caso voy a ir a mis archivos, ¿vale? A los archivos del OneDrive y selecciono un documento que veis que es Project Review, ¿vale? Puedo compartirlo o enviar una copia. Voy a hacer una copia de esto y a continuación pues lo voy a encriptar. Vale, ya lo he encriptado, me aparece arriba. Este mensaje está encriptado. Los destinatarios no pueden quitar la encriptación. Lo iba a enviar, pero bueno, quería que vierais, bueno, aquí tenemos las opciones del correo, sin más. Esto es el encriptado que ya lo he hecho y fijaros que tengo cambiar permisos al final o quitar la encriptación. ¿Vale? Si cambio permisos, me dice qué opciones tengo en este caso. Pues en este caso yo tengo etiquetas configuradas. ¿Vale? Podría decir que este es un mensaje confidencial y aplicar directivas. Podría decir que no se pueda reenviar ese mensaje y lo puedo encriptar. Es decir, al final no deja de ser como una etiqueta, ¿vale? Que le va a permitir al destinatario hacer o dejar de hacer alguna cosa, ¿no? Exacto. He estado encriptando el mensaje, ¿vale? Y el mensaje ha sido enviado, ahora abriré mi correo electrónico, vengo aquí, Emily Brown, la abro, bien, y ya me está diciendo, este mensaje está cifrado y los destinatarios no van a poder quitar el cifrado, ¿vale? Aquí lo voy a abrir, fijaros. Y al abrirlo me da vista protegida. Vista protegida me lo da el mensaje, este adjunto en concreto, porque yo no lo tengo configurado. Y me dice que hay unas restricciones de acceso. Bien, si miro los permisos, al botón de arriba, ahora voy a mirarlo. ¿Vale? Me dice los permisos que tengo yo en estos mensajes. Una cosa que no voy a poder hacer es exportar y no voy a poder tener el control completo. Si yo quisiera, podría solicitar permisos adicionales, ¿de acuerdo? Se los tendría que solicitar, evidentemente, pues a la persona que me lo ha enviado. Y esa persona decidirá si me los da o no me los da. ¿De acuerdo? Como os comentaba, podemos ir un poquito más allá con el tema de la gestión de, como decía Laura, de la seguridad del dato, ya con los servicios de DLP, ¿no? Que llevaría para una sesión con muchísimo más. Sí, todo lo que es el cumplimiento, el etiquetado, las directivas de pérdida de datos y el aviso y las alertas sobre movimientos, digamos, rápidos, ¿no? Muy bien. Aquí, bueno, os hago un pequeño resumen de lo que hemos visto. Hemos visto 4 bloques básicamente hoy. La protección de la identidad del acceso, protegiendo las cuentas del usuario, que también es un proteger el acceso a dispositivos, ¿no? Proteger la cuenta de los administradores y los buzones compartidos. Hemos visto también la parte de las amenazas a nivel del usuario final, la gestión de la legitimidad de los mensajes, es decir, que el usuario conozca cómo gestionar el correo no deseado y el correo phishing y tenga buenas prácticas en el uso de Outlook.
cómo el administrador, a nivel de administrador, cómo proteger frente al malware, las directivas de suplantación, personalizarlas, los datos adjuntos malintencionados, los vínculos, implementar el report message, saberse mover por el panel de informes de amenazas avanzadas, y un poco pues es la manera de poder actuar frente a esto, ¿no? La parte de la reputación de mi dominio de correo que os ha explicado David, que es importante, lo hemos querido poner porque evidentemente los DNS se deben publicar en el servidor DNS de mi dominio, pero luego yo en el DKIM lo tengo que habilitar. El SPF es un poco al revés, ¿no? Primero yo lo pongo y el SPF ya va funcionando. Pero como decía David, el SPF en casos de reenvío no me va a ayudar, ¿eh? Incluso hay organizaciones que hoy en día en sus servidores de correo electrónico entrantes pueden llegar a derivar un correo como no deseado por un incumplimiento en DKIM y tú no tener configurado correctamente el DKIM, con lo cual el DKIM sí o sí sería prácticamente obligatorio y el de Marge también, ¿no? Y luego un poco la protección de la información de los mensajes en Outlook. Esto también es una de las razones por las que recomendamos que teniendo licencias se utilice Outlook en los dispositivos móviles, y sobre todo todo esto ha dado dos vueltas, ¿no? Con los tiempos que vivimos, el teletrabajo, las ubicaciones, los dispositivos, los míos, los de empresa, las tabletas, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una manera un poco de poner un poco de orden y de armonizar, que desde el TENAN estamos implementando una política de seguridad. Muy bien, pues sin más, no sé, hay un turno de preguntas. No sé si tenemos alguna pregunta por parte de los asistentes. Ahora es el momento. Indicaros mientras en este pequeño turno que esta es una nueva sesión, un nuevo webinar que estamos haciendo durante estas últimas semanas en los aspectos que tienen que ver con el ámbito de seguridad. Hay unos nuevos webinars que están previstos tanto para nuestros clientes en las próximas semanas. Estarán más orientados a aspectos de productividad, con herramientas como Power Platform, Microsoft Teams, etcétera, SharePoint. Pero bueno, es cierto que estos webinars están agotados en el tiempo. Estamos una hora y vamos un poco excedidos, una hora y cuarto casi, y hay muchos puntos pues que evidentemente no podemos tratar con mucho detalle, ¿no? Todo el tema de la gestión de directivas, anti-phishing, anti-malware, gestión de alertas, en fin, pues muchas funcionalidades que para los administradores son relevantes y que nosotros en los servicios que les estamos prestando en el día a día les ayudamos pues para tener todo esto configurado, ¿no? Pero bueno, también abiertos a cualquier petición que podáis solicitarnos, ya sea a través de estos medios por correo electrónico o también con las personas que tenéis contacto habitualmente en Awerty, para poder hacer pues sesiones más personalizadas, ¿no? Y sin más, veo que no hay ninguna pregunta. Solo desearos que paséis una felices días de Semana Santa, ¿no? Sí. Y agradeceros la asistencia. Sí, gracias por venir. Y nada, estamos en contacto y nos vemos en otro webinar. Hasta pronto. Un saludo. Un saludo.